Muy buenos días, me complace estar la mañana de hoy en este nuevo ciclo de podcast que tenemos en nuestra sociedad, en CICIAC. Mi nombre es Alma Arrioja y tengo el gustazo de estar la mañana de hoy con el doctor Edgar García Cruz a mi izquierda y con el doctor Arturo Vargas a mi derecha. Hoy vamos a hacer la grabación de un podcast bien entretenido, bien particular, que es sobre un tema que eventualmente se habla poco el mismo y es sobre ecocardiografía crítica. Bueno, quisiera primero presentarles a los dos invitados que tenemos la mañana de hoy. Edgar es cardiólogo, es ecocardiografista. Edgar además es intensivista cardiovascular, especialista en ECMO, profesor del diplomado del posgrado de ecocardiografía en cuidados críticos de la UNAM y pertenece al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es cardiólogo coordinador de la Clínica de Cardiopatías Congénitas del Adulto del mismo instituto. Por su parte, el doctor Arturo es igualmente cardiólogo, tiene alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular, es ecocardiografista, es especialista en ECMO, igualmente cardiólogo del Hospital Universitario de Monterrey, México, es profesor del diplomado de posgrado de ecografía de cuidados críticos de la UNAM también, y pertenece al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Como ven, tenemos a dos expertos en el área del vamos a abordar la mañana de hoy. Y bueno, me gustaría comenzar con una pregunta para los dos, no sé si incómoda o cómoda, y aquí vamos a tirar la moneda a ver quién la responde primero. Y es, ¿por qué siendo ustedes ecocardiografistas, los dos, con altísimo entrenamiento en ecocardiografía, ustedes deciden enfocarse o dirigir su expertise hacia el área crítica, hacia el área de intensivo? Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí conversando contigo, Alma. Y bueno, yo creo que por el enfoque que tenemos, que hicimos cuidados intensivos cardiovasculares, y yo desde mi formación de internista tuve ese interés por los pacientes en estado crítico. Cuando hice la residencia en cardiología, vi o en el instituto tenemos un área donde se operan muchos pacientes y pues creo que siempre he pensado que un área que estaba como subutilizada era la ecografía crítica. Creo que nosotros como imagenólogos podemos diagnosticar complicaciones de manera temprana a la cabecera del paciente sin necesidad de trasladarlo. Y un método que te da eso es el ultrasonido, ultrasonido específicamente hablando de la ecocardiografía. Y creo que también esa ventaja que tenemos nosotros como imagenólogos es que podemos orientar nuestro tratamiento con base en lo que encontramos y esa parte de la hemodinámica también me fascina a mí, el monitoreo no invasivo, y creo que eso es lo que me hizo a mí inclinarme por esta área de la ecocardiografía. O sea, digamos que siempre te ha gustado el área de críticos, pero una de las bases de tu direccionamiento o de dirigir tu expertise hacia allí es, digamos que de una manera u otra, hacer un enfoque dirigido de ese paciente crítico, porque luego vamos a hablar más adelante y no les quiero adelantar las preguntas a ninguno de los dos, pero es mucho más finito, mucho más detallado el enfoque que hacen ustedes como especialistas en críticos, probablemente que un médico general, por ejemplo, que haga esta parte, o un médico que no esté dedicado a esta parte de intensivo. ¿Qué opina Arturo? ¿Por qué Arturo dirige su expertise al área de crítico? Pues a mí me gusta mucho porque, como dices, te permite hacer un manejo mucho más fino de la terapia intensiva. Yo creo que es un complemento que nosotros manejamos mucho en la hemodinámica invasiva, en el crítico. Y cuando te das cuenta de que puedes hacer prácticamente casi todo igual de una manera no invasiva, ahí te enamora. O sea, esa herramienta de no tener que invadir, de evitarte complicaciones, de hacerlo todo con el ultrasonido, es un enfoque que el intensivista puro no lo tiene, o que el ecocardiografista puro también es Pero no te me adelantes. Una pregunta que te voy a hacer más adelante, perfecto. Sí, yo creo que a mí lo que me enamoró y me jaló hasta esta área fue el complemento que yo creo que van, o sea, son inseparables, hacer terapia intensiva cardiovascular con al menos esta parte de la imagen que es el eco. Y es súper interesante porque los doctores están enfocados al área de críticos por las explicaciones que han dado previamente. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta
si ustedes partiendo de allí, de esa pasión que tienen por el área de crítico, de estos pacientes que por supuesto son, como su palabra lo dice, son pacientes críticamente enfermos y que están no en una sala de cuidados generales. Partiendo de allí, ustedes consideran, siendo que esto es una especialidad distinta y lo vamos a hablar más adelante, pero ustedes consideran que debería hacerse o todo médico debería tener una capacitación en ecocardiografía o al menos en las herramientas principales de diagnóstico ecocardiográfico para este tipo de pacientes. Sí, la verdad es que es un tema que hemos abordado parte del inicio de cuando empezamos a dar cursos o entrenar a médicos. Entrenamos desde médicos no cardiólogos, de diferentes especialidades, internistas, nefrólogos, intensivistas. Incluso actualmente las universidades tienen programas de entrenamiento en ultrasonografía. Es un método complementario y eso quiero recalcarlo así muy puntual. El ultrasonido jamás va a sustituir el aspecto clínico, la exploración física, todo lo que nosotros tradicionalmente aprendemos en medicina, sino es un complemento. Siempre esa idea debe de quedar como muy, muy presente, que nos ayuda a diagnosticar de manera más oportuna e incluso a entender mejor la hemodinámica, la anatomía del paciente. Yo lo veo muy, muy marcado en mis residentes ahora que me dedico más a cardiopatías congénitas. Cuando hacen la exploración asociada a un estudio de imagen y están haciendo ecoscopías, les queda mejor o entienden mejor la anatomía. Siempre he pensado que a veces una imagen te ayuda más a entender las cosas. Ahora, partiendo de eso que tú mencionas, ¿tú creerías, o mejor dicho, tú confirmarías la frase que la menciona mucho el profesor Miguel Ángel García Fernández, que el eco es una extensión del estetoscopio, o crees tú que en el área de ustedes de crítico, y esta pregunta va para los dos, no existe más el estetoscopio o el fonendoscopio, sino que su herramienta principal es un eco a pie de cama del paciente? No, yo creo que es un complemento. O sea, sí debe de ser una extensión a la exploración que complementa lo que tradicionalmente hemos hecho siempre. Yo creo que todavía el estetoscopio tiene algo de lugar, además del Gracias a Dios lo mencionó romanticismo. aquí, porque si no salíamos de este podcast de inmediato. Sí, Además del romanticismo que nuestra escuela, por ejemplo, en México, pues venimos de un lugar muy purista, de la exploración y de mucha historia. semiología y Así todo es. esto. Entonces, yo creo que todavía tiene su lugar, pero definitivamente, como dice el profesor, es una extensión obligada, ¿no? Y más en estos Absolutamente. pacientes graves. Ahora, Arturo, nosotros conocemos que hay diferentes tipos es decir, no se le hace una ecocardiografía completa siempre a todos estos pacientes y que es muy distinto el enfoque de un eco que se haga completo, dirigido, detallado. Y hay distintos tipos de ecografías, es decir, ¿nos cuentas un poco sobre qué diferencia un POCUS de un FOCUS, de una ecoscopía? Porque a veces escuchamos deliberadamente, necesitamos hacerle un POCUS a este paciente que está en terapia intensiva porque está chocado, por ejemplo, necesitamos saber la causa del tipo de shock, si es cardiogénico, si es shock hipovolémico, shock distributivo, etcétera. ¿Qué diferencia el POCUS del FOCUS de la ecoscopía? Básicamente la diferencia en esta terminología es el entrenamiento que tiene quien lo realiza. O sea, por ejemplo, empezamos con FOCUS, que son estudios con respuestas dicotómicas, que son más sencillos, que definitivamente necesitas entrenamiento, pero son los que menos entrenamiento tienen en estos diversos grados de expertise. POCUS ya tiene un entrenamiento mejor, más completo, ya al realizar el estudio ya se realizan algunas mediciones que todavía no son avanzadas. La ecoscopía que tanto se menciona, pues son estudios complementarios, donde ya es un estudio más completo, ya lo hace gente con mayor entrenamiento, ya cardiólogos, algunas especialidades muy afines, como la terapia intensiva, anestesios cardiovasculares, pero todavía sin llegar a ser el ultrasonido del ecocardiografista, ¿verdad? Del experto. Ahora, para la audiencia que nos escucha, y esto hagámoslo con un ejemplo, si estoy con mis residentes en la sala de eco general y nos llaman de la terapia intensiva, por ejemplo, porque se chocó un paciente y piden, por supuesto, una persona entrenada, tengo residentes que están en formación, ecocardiografistas que están en formación, y sale uno de nosotros, una persona que tenga mayor entrenamiento, coloca el transductor
y en 1 minuto es capaz de decirle al que está en la terapia intensiva la causa del shock hipovolémico es tal, o no es por el contrario un shock hipovolémico. Y yo la única medición que hice fue la integral tiempo-velocidad del tracto de salida. ¿Eso es un ecopocus, es un focus o es una ecoscopia? Si hay mediciones, ya nos brincamos un poquito más a por lo menos poco. Ya sabemos que no es un focus, exactamente. Así es decir, un eco muy general sin mediciones. Básicamente lo que hacemos de forma cualitativa sería un focus. Es correcto. Y ya lo demás en función del grado de entrenamiento, como Arturo menciona, por supuesto el área de entrenamiento, no solamente el entrenamiento, sino el área de expertise de la persona que esté realizando el estudio. Ahora, Edgar, ¿qué crees tú? Pues hemos estado hablando de términos súper importantes, de focus, de POCUS, y por supuesto esto es supremamente importante en los centros de alta complejidad. Y sabemos que centros de alta complejidad llevan de la mano pacientes críticos. ¿Qué crees tú, o en tu experiencia, cuál ha sido el aporte de la ecocardiografía crítica o en unidad de críticos? La ecocardiografía es un método que en América Latina se empezó a hacer, yo creo que hace 15 años. En Europa lleva más de 20 años. Tuvo una apertura antes de eso. Creo que aquí el punto de inflexión fue la pandemia. El COVID reforzó lo que ya se venía platicando desde muchos años antes. Un ejemplo muy claro es, pues, nosotros somos intensivistas cardiovasculares, vemos pacientes posoperados. El ejemplo más claro es que cuando llega un paciente de cirugía cardíaca, un paciente que viene hablando extubado y que de repente hace un paro cardiorrespiratorio, y rápido tú, de manera dirigida ya como especialista en cuidados intensivos, piensas que probablemente ese paciente se tamponó. Entonces rápido vas y en menos de 1 minuto haces una valoración, lo reexploran, sale del paro y prácticamente le salvas la vida a un paciente. Creo que esa es la tendencia de que la ecografía crítica hace que tengas a la mano ese método sin depender de un ecocardiografista, porque sabemos que hay hospitales que no tienen ecocardiografistas, ni siquiera cardiólogos tienen. Y como vuelvo a repetir, creo que la pandemia puso de manifiesto eso, porque no todos los hospitales tenían acceso a que un radiólogo fuera a hacer un ultrasonido pulmonar, a que un ecocardiografista valorara a un paciente que hacía datos de insuficiencia cardíaca derecha asociada al SIRA. Entonces, ahí se demuestra la importancia y la utilidad que tiene este método para salvar vidas. O sea, creo que el concepto que tengo del médico es que el médico ayuda a preservar la salud, pero también es una persona importante en poder hacer una maniobra que pueda salvar la vida de un paciente. Y creo que la ecocardiografía crítica, su papel más importante es eso, que tú puedes en menos de 1 minuto hacer una maniobra para salvar una vida. Absolutamente. Y no sé si les pasa que muchas veces estamos en una charla o estamos conversando entre colegas y sale este tema de en cuánto tiempo se hace un estudio y partimos de la expertise que tenga la persona que esté realizando el procedimiento, porque aquí no permitimos romanticismo. Es decir, tienes un paciente que está chocado en ese momento o que está críticamente descompensado, no tenemos 45 minutos para responder una pregunta. El intensivista nos pregunta, o el anestesista, o el cirujano. Nos pasa mucho los que hacemos intensivos también. Cirujano, no soy intensivista, claro, pero hacemos muchos ecos de pacientes que están en cuidados intensivos o pacientes posquirúrgicos de cirugía cardíaca y tenemos que responder la pregunta rápido. O los que entramos a quirófano, cuando te pregunta por ejemplo, el hemodinamista que están canulando una cánula de ECMO, por ejemplo, y te preguntan ya si el paciente tiene derrame pericárdico o no, porque van a sacar, ya salir del procedimiento, o si está cerca la vena pulmonar o no está cerca. Es decir, son decisiones rápidas, con lo cual el entrenamiento que tiene que tener la persona que hace el estudio es supremamente importante. Y como les decía al inicio, que no se malinterprete el tema de romanticismo, pero aquí no tenemos tiempo para estar, que si esto mide 18, que 8.5, que es decir, cuenta mucho el ojo y hablábamos del foco, pero eventualmente una medición salve, y ustedes lo van a comentar probablemente. Estamos probando si se puede decanular un ECMO, por ejemplo, y se bajan las revoluciones de 3 a 2 a 1.5 y tienes que decirle rápido al médico que está allí. Entonces, partiendo de esto, me gustaría preguntarte, Arturo, hemos estado hablando mucho de que estos son estudios, si bien son
bien detallados desde el punto de vista de certeza de lo que tú tienes que decirle al que te está preguntando, responder la pregunta con certeza. Son estudios muy rápidos. ¿Qué opinas tú? No quiero utilizar la palabra de invasión del territorio del ecocardiografista, pero sí el hecho de que se realicen este tipo de estudios por personas que no son cardiólogos o que mucho aún más no son ecocardiografistas. ¿Qué opinas del entrenamiento en estos estudios, POCUS, FOCUS, ecoscopías en no cardiólogos? Bueno, también como dice el profesor García Fernández, pues las técnicas son de quien las domina, ¿no? Así es. Sobre todo en este tipo de pacientes que comentas, donde la decisión rápida es muy importante. O sea, la respuesta, tal vez, digo, a mí me pasó en experiencia, yo estaba en una postquirúrgica, llega un paciente postoperado, se choca, lo reanimamos, mejora unos minutos y vuelve al choque y choque y choque y choque. Entonces, el intensivista pues va y busca a mi maestro Chema, que está haciendo ecos en el otro piso y no puede bajar. O sea, finalmente todo ese tiempo es tiempo perdido, que si está con un taponamiento y no lo reexploramos, Perdimos el paciente. perdimos en minutos, ¿verdad? Entonces, el que tú tengas a alguien ahí, obviamente aquí yo creo que la palabra clave es, o las palabras claves es entrenamiento adecuado. Así es. O sea, si tiene el entrenamiento adecuado, yo creo que la técnica la pudiera hacer, sobre todo en este tipo de pacientes, quien esté entrenado, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo es que ya tuvimos un presidente de la Sociedad Americana de Eco que no era un ecocardiografista, era un anestesiólogo. Y para nadie es secreto que los anestesistas o anestesiólogos son de las personas que más dominan el territorio en anestesia cardiovascular cuando están dedicados a esa área, por ejemplo. De hecho, hay anestesistas que están dedicados fundamentalmente al área cardiovascular y tienen mucha más experiencia que probablemente un cardiólogo, que esté sin desprestigiar a ninguno de los dos. Y lo que tú mencionabas es cierto, la prueba de que otra especialidad que no sea cardiología puede tomar las riendas es esta. Ahora, esto nos lleva a nosotros a repensarnos si hay planes que tienen que ser de entrenamiento dirigidos para una especialidad o para otra, o bien si son entrenamientos que pueden ser, y esto nos pueden comentar ustedes un poco que tienen un programa de entrenamiento para ello. Nosotros hacemos entrenamientos, por ejemplo, además de cardiólogos, pasan por nuestro centro médicos que son internistas, pasan personas de la urgencia, urgenciólogos, intensivistas, y en ellos usualmente, y ustedes lo pueden aclarar un poco mejor, en ellos usualmente hacemos un entrenamiento más dirigido y les enseñamos, dirigido en el sentido de responder las preguntas y ir a las mediciones que son claves, porque lógicamente, como siempre le digo a mis residentes, tú para hacer una valoración cualitativa tienes que haber medido mucho antes. Para tú saber que hay un cambio de área fraccional que está por debajo de 35%, visualmente tienes que haber medido muchos CAF antes. Entonces, ustedes, ¿cómo ha sido su experiencia con el entrenamiento o con el programa de entrenamiento que tienen de críticos? Sí, creo que eso es una cuestión muy importante porque actualmente con el desarrollo de la ecografía crítica, muchos especialistas quieren aprender, ¿no? Y están interesados. Siempre decimos nosotros al iniciar un curso que el ultrasonido puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo si tú no tienes el expertise para interpretar las imágenes. Siempre debemos de tener en mente que nosotros somos médicos, no somos técnicos, e interpretamos y analizamos los datos que vamos dirigidos a buscar. Como ya se comentó, siempre si un nefrólogo, supongamos, hace que actualmente está muy en boga el nefropocus o que tiene un paciente que lo va a meter a una sesión de hemodiálisis y él con una simple valoración puede ver si ese paciente tiene un derrame pericárdico severo, puede ver si ese paciente tiene alguna complicación asociada a la hemodiálisis. Como comentamos ya previamente, eso a él le da una herramienta para rápido impedir una interconsulta dirigida. Siempre es un método que les va a ayudar para decir o solicitar el apoyo de un cardiólogo en este caso, o incluso del cirujano si ese paciente se tiene que meter a ventana pericárdica, etcétera. Para esto se recomienda o hay programas ya de guías que dicen que para que un alumno adquiera experiencia, por lo menos necesita haber hecho 200 estudios o estar presente en 200 estudios para que sepa interpretar cuando un corazón se mueve mal, cuando tiene un derrame,
cuando tienen un derrame pleural, cuando tienen un neumotórax, porque como vuelvo a lo mismo, no es solo el corazón, incluso a veces en trauma, que pues los intensivistas empezaron a hacer mucho PUCs en trauma, pues puedes detectar líquido libre en cavidad, puedes detectar también trombos cuando sospechas tromboembolia. Incluso ahorita comentábamos o tuvimos un caso reciente de una paciente que llega a la terapia intensiva por una cirugía de bajo riesgo, entre comillas, y llega con datos o a la exploración tiene midriasis, se hace un Doppler transcraneal y se observan datos de daño neurológico por la vaina del nervio, aumento de la vaina, el Doppler transcraneal por ver la pulsatilidad que cambió, el índice de pulsatilidad. Entonces, pues rápido tú vas orientado a confirmar tu diagnóstico de daño cerebral, lo bajas a tomografía, pides la interconsulta del neurólogo que hiciste eso en menos de 30 minutos. Entonces eso hace la diferencia, pero vuelvo a lo mismo, se debe de tener un entrenamiento. Y ya para considerar a una persona que hace mediciones, que ya puede hacer cálculos, mínimo se menciona que son 200 a 500 estudios. Algo también importante que creo que a veces nos confunde es que, retomando la pregunta que hiciste hace rato, cuando nosotros les enseñamos a médicos no ecocardiografistas, no están invadiendo su área de expertise. Creo que es una herramienta de ayuda para ello, porque así piden estudios dirigidos. Es absolutamente complementaria. Muchas veces nos quejamos que a veces nos piden estudios para solo valorar. Ecoterapia, como decimos nosotros. A veces piden la ecoterapia, un paciente hospitalizado, eco todos los días, y va de la mano con lo que tú acabas de mencionar. De hecho, los que hacemos este tipo de estudios, ustedes lo hacen con mucha más regularidad probablemente de la que me toca, pero una de las cosas que tomamos en consideración, y corríjanme si no es así, es por qué fue pedido el estudio, porque no es lo mismo que tú pegues un transductor y que en un minuto respondas, que el cirujano te está preguntando, ¿tiene choque hipovolémico o no tiene choque hipovolémico? Así la pregunta es otra, si se le rompió una cuerda o no se le rompió una cuerda. Entonces es importante, y por supuesto aquí va de la mano lo que mencionaba Edgar hace un momento, que nosotros somos clínicos antes de ser médicos dedicados a ecocardiografía en sus distintas áreas, por ejemplo. Es decir, no somos técnicos sabiendo que muchas veces nosotros dependemos de la parte clínica para poder dar una respuesta. Ahora, hay un área importante, o más bien una época importante que nos marcó a todos y que fue un antes y un después. Todos fuimos unas personas antes de la pandemia, del COVID-19, y nos convertimos en otra persona después de la pandemia, los que estuvimos en el frente de guerra. Por supuesto que esto nos marcó de una manera para siempre. Edgar, cuéntanos tu experiencia con ecocardiografía crítica. Tú tienes muchísima experiencia en esto, en época de COVID-19. Pues sí, el ejemplo más claro es que cuando estos pacientes que teníamos mucha incertidumbre de qué tan infeccioso era esto, en el hospital se empezaron a llenar las terapias, el 90% estaban intubados, no sabíamos bien qué transmisión tenía, entrábamos con mucha protección. Nosotros empezamos a pedir estudios, precisamente como lo comentábamos hace rato, a ecocardiografistas, y los ecocardiografistas no querían entrar a la sala. ¿Por qué? Porque tienen razón, en cierta forma decían, no voy a entrar a valorar una FEB, no voy a entrar a valorar pues algo, a lo mejor un derrame, cuando lo puede hacer el intensivista que está ahí. Entonces eso confirmó lo que ya decíamos, o sea, para estudios que no requieren más extensión, el intensivista debe de estar preparado, y eso pasó en la pandemia. O sea, muchas terapias que no contaban con cardiólogos ni con ecocardiografistas, pues vieron la necesidad. Incluso nosotros empezamos a preparar gente en lo básico de POCUS, que estaban viendo pacientes con COVID grave, y eso lo hacemos a la par de que veíamos pacientes. Nos pedían que los capacitáramos en diferentes institutos, diferentes hospitales, y puso de manifiesto eso, que la verdad es que tú puedes monitorizar de manera no invasiva, como ya lo decía Arturo, puedes ir viendo la evolución, incluso establecer un pronóstico con el ultrasonido pulmonar. Nosotros hacíamos un perfil completo en menos de 3 minutos y hacíamos un score que se llama luz, y así establecemos la gravedad, e incluso podríamos decir que el paciente iba a terminar intubado. Y luego ya después, cuando estaba intubado, les hacemos un eco basal, nada más para ver rápidamente su función, y resulta que a los 2 días empezaba a dejar de orinar, así elevaba el lactato, decía datos de insuficiencia cardíaca derecha, ya veíamos una dilatación severa.
muchos pacientes hacían miocardiopatía de estrés o miocardiopatía asociada a sepsis. Entonces, es el mejor ejemplo, creo. Ahí la pandemia vino a revolucionar esto de la ecocardiografía crítica. Y grupos, en México había grupos muy cerrados de ecocardiografistas que no permitían el aprendizaje del método. En México nada más no. Creo que en toda Latinoamérica nos pasó a todos y le voy a contar una experiencia luego más adelante. Y ya después, aunque no quisieran, empezaron a aceptar que les enseñáramos a intensivistas, ¿no? Creo que ahí fue algo de lo bueno y malo del COVID. Creo que nos dio apertura a eso. Absolutamente. Aceptación. Muchos tuvimos probablemente, quizás les pasó a ustedes también la experiencia de la cantidad de pacientes que recibimos que no dábamos para abasto en algunos hospitales, por ejemplo en el hospital donde yo estaba, no dábamos abasto con la cantidad de pacientes que recibimos. Y recuerdo claramente un día donde me tocó salir al frente con estos pacientes, porque cuando comenzamos la pandemia salió el tema de que los que tenían más comorbilidades tenían que dar un paso atrás. Entonces el que era hipertenso o diabético no podía enfrentarse a estos pacientes y pasó mucho. Entonces nos tocó tirarnos al frente, probablemente no por decisión propia al inicio, sino porque no quedaba nadie más. Y nos tocó probablemente hacer muchísimos estudios. Recuerdo un día que casi 30 pacientes, casi 30 pocos que hicimos entre Focus y Pocus, por ejemplo. Y creo que esa fue una de las... Yo siempre dije en ese momento, era una prueba de inducción de isquemia que estábamos haciendo en la red, porque no teníamos ningún entrenamiento, nada, y nos tocó tirarnos al frente así. Pero lo que Edgar mencionaba, esto fue una prueba de que necesariamente había que capacitar a otras personas, y luego ya cuando tuvimos un poco más de experiencia en el proceso comenzamos esa capacitación. Seguro ustedes hicieron, como hicimos mucho, enseñaron al intensivista, o probablemente no al intensivista, pero al urgenciólogo, a medir la FEBI rápido, a hacer un BTI del tracto de salida, etcétera, para tomar decisiones rápidas, por ejemplo. Ahora, es sumamente entretenida esta parte que Edgar menciona y la podemos concatenar con una pregunta que me gustaría hacerte, Arturo, es, hablando por supuesto de escenario crítico, ¿qué cabida le das al eco en la colocación de dispositivos de asistencia ventricular? Que es una realidad, esto dejó de ser pasado y es una realidad que tenemos hoy en día en los centros que son de alta complejidad o mediana complejidad, tenemos dispositivos de asistencia ventricular y viene el punto de que dice, ¿y quién hace el examen? Bueno, todos tienen entrenamiento, entonces es necesario saber que hay distintos tipos de asistencia ventricular y que no se evalúa de la misma forma todos los dispositivos. Pues, otra vez, yo creo que el eco es la herramienta más importante en este tipo de Que no quede pacientes. duda, es que a Arturo le encanta el eco. Que no quede duda de que me encanta el eco. Me encanta la asistencia. También, pues, digo, no hacemos tanto como quisiéramos por la cuestión que son terapias muy costosas. Allá en la ciudad donde estoy, pues, afortunadamente es una ciudad con toda la infraestructura. Y de la mano de la terapia tiene que ir el eco, ¿no? O sea, el día de ayer tocamos una plática donde el eco te guía toda la terapia del ECMO, por ejemplo, desde la valoración pre-colocación para ver qué tipo de terapia necesita, el tamaño de las cánulas, valorando los vasos. Algo bien importante es que te guía durante la terapia. O sea, ahí lo que decías ahorita, que a veces nos piden un eco diario. El intensivista en este tipo de pacientes o el cardiointensivista, sí queremos estar viendo lo más que se pueda el corazón. Vamos y le movemos al soporte. Vas y volteas otra vez a ver tu ITB, mejoró o no, se abrió la válvula aórtica. Eso. Todas las complicaciones que puedes tener durante el soporte y estar valorando si es adecuado o no, o si tienes que ir y paliar con otro soporte en conjunto. O sea, yo no concibo la asistencia. Sí, Gecko. Y partiendo también del hecho de que, ya lo comentaba hace un momento, de que no todas las asistencias son iguales. Claro. Y esto que Arturo mencionaba es absolutamente cierto. Es eco necesario antes, durante y después. Y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de un ECMO, va a depender si es un ECMO veno-venoso, si es un ECMO veno-arterial, y en qué momento. Probablemente para el veno-arterial necesitas más enzimoterapia con el eco, por ejemplo, que para un veno-venoso, igualmente para la decanulación. Y es sumamente importante el entrenamiento, porque aquí nos sirve que un cardiólogo general o un médico que tenga una capacitación general en eco, que te diga, yo puedo valorar FEBI visualmente, sí, muy bien, pero ¿cómo le dices al especialista que está preparado para decanular el ECMO, por ejemplo? Necesitas conocer, por supuesto, los parámetros.
Ahora, nos podríamos extender hablando de asistencia ventricular y de los distintos de HeartMate, etcétera. Y hablando de asistencia de estas partes invasivas, ¿cuál es tu opinión, Edgar, sobre la posición que tiene el eco en la valoración invasiva y no invasiva? Actualmente, como pasó con el Swan Dance, que hace unos años se satanizó porque se decía que no impactaba en el pronóstico del paciente, luego salieron publicaciones recientes donde como que revaloraron la importancia, ¿no? El eco nos da esa ventaja de que podemos hacer un monitoreo no invasivo o sin riesgos, creo, porque pues no es necesario mover al paciente, no es necesario estar cambiándolo de posición. Y cuando nosotros tenemos la experiencia para integrar lo que vemos, calcular, actualmente sabemos que podemos calcular las presiones de llenado, las presiones de la arteria pulmonar, calcular presiones de la aurícula derecha, monitorizar si un paciente empieza a hacer congestión venosa sistémica y va a derivar en un tamponaje renal. Podemos ver si ese paciente se empieza a hacer fuga capilar y empieza a hacer edema agudo de pulmón, etc. Son muchas cosas que requieren, vuelvo a lo mismo, entrenamiento. O sea, para un monitoreo ya no invasivo por ecocardiograma, sí debemos de saber las limitaciones y las ventajas que tiene el eco. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros en la escuela, en el instituto, tenemos afortunadamente Swan Dance y vemos o calculamos el gasto cardíaco por Swan Dance y nos sale en 2. Calculamos el gasto cardíaco en eco y nos sale en 7. O sea, hay una discrepancia, ¿no? Sí. Ahí importante. Entonces nosotros debemos de tener la capacidad para, si el paciente está orinando, no tiene lactato elevado, tiene datos de buena perfusión, pues evidentemente algún cálculo de los dos lo hicimos mal. O está mal calibrado el Swan o Y lo hicimos mal. vamos al punto de que somos clínicos. Antes de decir, si tú vas a tomar una decisión basado en que un gasto cardíaco te dio en 7, pero tienes uno medido por un Swan que te dio en 2, algo está discrepando y lo más probable es que nos hayamos equivocado en la medida. Y siempre digo, me gusta mucho decir esta frase, que un eco hecho por manos entrenadas en intensivo es un Swan Ganz. Por ejemplo, bien hecho, un examen bien hecho. Y para ser bien hecho necesitas conocer las limitaciones técnicas del examen. Necesitas conocer las diferencias que tiene entre lo invasivo y lo no invasivo. Pero sabiendo de que mientras menos error tengas en los cálculos, por supuesto, más te vas a acercar a la parte invasiva. Y creo que también algo importante ahí siempre no olvidar que estos pacientes son dinámicos, que Así puede es. ser que en la mañana tenía un gasto, en la tarde tenía otro, que se puede ver influenciado porque estaba taquicárdico, estaba hipertenso, estaba hipotenso, lo metieron a terapias de sustitución renal. Muchas veces no entendemos eso y yo creo que es válido hacer ese comentario. Ese entrenamiento lo tenemos los que vemos pacientes en estado crítico. A veces cuando son ecocardiografistas que solo se dedican al eco de gabinete, pues no ven a este paciente Así es. dinámico. Entonces no es lo mismo, y quiero reforzar eso, no es lo mismo hacer eco de gabinete que hacer eco crítico. Pero discrepo contigo aquí, porque en esto que Edgar menciona de eco de gabinete, por ejemplo, un paciente que tenemos, que le vamos a hacer un eco transesofágico, por ejemplo, un eco ambulatorio transesofágico, no es lo mismo que el paciente nos llegue taquicárdico, hipotenso, y vamos a medir una válvula mitral, que el paciente nos llegue en buenas condiciones hemodinámicas. Entonces, esto se traslada y volvemos al punto de que es un examen hecho por clínicos. Entonces, por supuesto, en el área de intensivos, de críticos, esto cobra mucho más valor. Y lo que tú mencionas es absolutamente cierto. Tenemos la obligación, no es que debemos, es que tenemos la obligación de conocer las condiciones de carga que tiene el paciente, la condición del estado hemodinámico que tiene el paciente, porque vamos nuevamente al punto de que las decisiones incorrectas se basan en conclusiones incorrectas que hayamos hecho. Ahora, hay otro escenario que es muy importante, que es el escenario de parada cardíaca, Arturo. El escenario del paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Aquí, ya sé que me vas a decir que el eco aquí es importante, pero quiero que me digas por qué es importante. Porque la pregunta que ya a Arturo no le preguntamos más si considera que es importante el eco en este escenario. ¿Por qué crees que es sumamente importante el eco en este escenario de parada cardiorrespiratoria? Yo creo que es importante porque puede hacer la diferencia entre que tengas una reanimación exitosa o no. ¿Cómo? Puede darte la etiología. O sea, aquí un estudio enfocado durante la reanimación te puede ayudar a identificar por qué fue que cayó en parada cardíaca y en base a esto pues tratarlo, ¿no? No estar nada más suponiéndolas como habitualmente lo hacemos en los protocolos más habituales, que hay que pensar en estas causas que son las más comunes. Durante la reanimación puedes hacer un escaneo y buscar las causas más comunes
o las complicaciones que pudiera tener el paciente en específico que estás viendo, identificar la etiología y con esto tu probabilidad de sacarlo adelante va a ser mucha mayor. Y signos muy comunes que se pueden ver en una ecoscopía rápida. Por ejemplo, un paciente que se chocó en el área de emergencia o en el área de crítico por un infarto inferior. Por ejemplo, un infarto inferior y el paciente empieza con hipovolemia, le cae la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera, y resulta que le coloca el transductor y el paciente tiene extensión a ventrículo derecho. Lo vas a manejar de manera muy distinta que un paciente que le pegaste el transductor y el ventrículo derecho está bien, porque tú sabes que no hay falla de bomba derecha. Entonces, sumamente importante porque además de ser muy rápido, nos orienta rápidamente a la terapia y volvemos al punto, hecho en manos entrenadas o por manos entrenadas. Yo creo que complementando lo que dijo Arturo, también quitarnos la idea que estorba el hacer ecoscopía. Hay ya puntos bien designados donde no vas a entorpecer la reanimación. Siempre debe de seguir siendo la reanimación el pilar, o sea, las compresiones, no parar. Pero el médico más experto puede a la par hacer una valoración pulmonar, de corazón, de líquido libre en abdomen. Y eso ya está bien estudiado, que no entorpece. O sea, hacer ese énfasis que hacer una ecoscopia durante la reanimación nunca va a entorpecer. Y es que es un mito, absolutamente un mito, el hecho de que el eco o el transductor te va a entorpecer el proceso de reanimación. Y nuevamente, si esto es hecho por manos entrenadas, sabe perfectamente que tú hasta en una ventana posterior puedes ver, y lo hicimos, por ejemplo, en pandemia con los ecos en prono, por ejemplo. ¿Dónde sabíamos que el eco podías mirar el corazón con un paciente pronado? Por ejemplo, lo aprendimos en pandemia. O lo hicimos mucho más exquisito en pandemia, igual que en estas situaciones de parada cardiorrespiratoria. Sabemos que es una negligencia absoluta que se suspenda una reanimación para colocar un transductor. El transductor se coloca donde se consigue imagen, con el paciente sin que entorpezca, por supuesto. Ahora, Edgar, partiendo de allí, ¿tú crees que el POCUS es para todos? Sí, sin duda es para todos y creo, como ya lo comenté, hay programas universitarios que ya lo integran dentro de la formación. De hecho, hay posicionamientos de sociedades de terapia intensiva, de ECO. La Sociedad Americana de Ecocardiografía tiene unas guías para ir mencionando año por año cómo es la educación estructurada. Y algo importantísimo es la evaluación. La evaluación, como todo método, debe de confirmar las capacidades y aptitudes que tú vas adquiriendo con el entrenamiento. Ese es un punto importantísimo. Nosotros lo hacemos así en el diplomado. Hay expertise para estudiantes o médicos generales, hay expertise para intensivistas, para nefrólogos, para anestesiólogos. Van aprendiendo de una manera dirigida en sus áreas de sus especialidades. Por eso es para todos, pero el entrenamiento es muy dirigido, o sea, muy... Y es por escala. Exactamente, y es sobre etapas, y yo soy un fiel creyente, y mis alumnos, yo creo que también Arturo, que nos comentan a veces que tenemos mano dura, porque cuando entran con nosotros al diplomado, el 20% de los alumnos no pasan el diplomado, porque somos muy estrictos en la evaluación. Que quede aquí constancia y evidencia que quiera ir al diplomado con Arturo, con Edgar, ya saben que 20% reprueban la materia. Sí, porque siento que este método debe de implicar compromiso con toda en medicina. Y si vas a aprender un método y puede derivar en que tomas una decisión mala para el paciente o que tomes una decisión muy buena y le sabes la vida, creo que sí lo debemos de tomar con mucha seriedad y aprender lo mejor y aprovechar y sacarle el mayor provecho al ultrasonido, ¿no? Absolutamente. Aquí esto que Edgar menciona es importantísimo, el hecho de tener una formación apretada, pero que no se malinterprete el hecho de que seas un tirano, por ejemplo, con ser apretado, para nada. Es decir, es necesario ser estricto porque lógicamente estamos con un paciente críticamente enfermo. Si usualmente tenemos para un ecocardiograma, como dice Edgar, de gabinete, un paciente ambulatorio o hospitalizado en condición no crítica, 30, 40, algunos se demoran hora y media haciendo un examen. Aquí no hay el tiempo, con lo cual, si no hay tiempo, tienes que ser apretado. Si es apretado, tienes que ser riguroso con lo que estás haciendo y esto requiere, por supuesto, tener un poco de mano dura. Y aquí, ¿qué nos dice Arturo sobre este programa de entrenamiento? Ustedes tienen un diplomado de críticos. ¿Cómo es el entrenamiento para una persona, grosso modo, por supuesto? Nos encantaría extendernos mucho más y hablar de esto, pero ¿cómo es el entrenamiento para una persona que quiere formarse en POCUS? Ok. Nuestro entrenamiento ya tenemos más o menos 10 cursos, 10 generaciones.
está enfocado ya a especialistas. La mayoría ya hace algo, ya ha tomado algún curso, ya ha tenido algún acercamiento al ecocrítico. Y tenemos un programa que son 6 meses. Como decías, está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un programa donde una de nuestras prioridades es la práctica. Y es una práctica tutorial. O sea, por ejemplo, yo lo llevo en la ciudad de Monterrey. La práctica prácticamente es personalizada. O sea, le tomamos la mano a nuestro alumno, le enseñamos dónde va el transductor, cómo se saca la ventana, y durante esos 6 meses lo vamos acompañando durante todo el desarrollo. Tenemos evaluaciones periódicas, tienen que hacer un trabajo que la UNAM lo pide como requisito para poder tener la titulación. Un requisito de finalización. Así es. Y finalmente tenemos un montaje de talleres donde simulamos gran parte de la patología del crítico y una evaluación final, tanto teórica como práctica. Y aquí manejan este número que Edgar mencionaba hace rato, de que necesitas al menos 200 estudios hechos o 500 estudios hechos. Por ejemplo, ustedes le exigen a los pasantes que tienen en ese diplomado, que tienen una cantidad de estudios. Sí, nos hemos estado también desarrollando conforme se ha estado desarrollando esta área. Y, por ejemplo, ahora en ocasiones les pedimos que incluso nos estén mandando los videos. O sea, se llevan como tareas de que ahora vimos diástole. Entonces, necesito que me estés mandando flujos transmitrales, Doppler tisular. Compruébame que realmente aprendiste diástole. Así es. Ahora, ¿cuál crees tú? Pues súper interesante esto. ¿Cuál es el presente del ecocrítico? ¿Cuál consideras tú? Que es una pregunta bastante complicada probablemente, corta pero complicada. ¿Cuál crees tú, en tu experiencia, cómo estamos en el presente en ecocrítico? Yo creo que estamos desarrollándonos todavía. O sea, yo creo que a nosotros que por el área en la que nos desarrollamos, que era terapia, yo creo que nos llegó un poco antes que al ecocardiografista en general. El aprender toda esta técnica nos ha tocado el desarrollo en estos 12 años que llevamos en esto. Yo creo que estamos en un buen momento, pero todavía tenemos muchísima oportunidad. O sea, actualmente ya tenemos equipos con inteligencia artificial ahorita que nos ayudan a que alguien no tan entrenado, la misma máquina te dice cómo moverte, te dice o te procesa una función sistólica del BI. Estamos yo creo que en un buen momento, pero yo creo que todavía me entusiasma mucho lo que viene. ¿Y qué piensa Edgar de lo que viene? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro del ecocrítico? Yo creo que todavía va a tener un desarrollo más, va a ir a la par de las nuevas técnicas, los equipos que están incorporando inteligencia artificial. Creo que también se va a empezar a regular mejor. Las sociedades se están abriendo, las sociedades de ecocardiografía de todos los países a tener un capítulo. Ya incluyen la misma sociedad, CICIAC tiene, pues ya está, tiene la apertura, más apertura, ya lo venía haciendo, pero ahora es parte de los congresos donde incluyan esto. Quiero también hacer mención que deben todos los que estén interesados, los alumnos, tener un entrenamiento formal. O sea, no es únicamente nada más ir a un curso de un día y considerarse ya que aprendieron. Soy experto en crítico con curso 24 horas, sí. No, o sea, esto requiere práctica, que sea tutorial, que tú le vayas dando los tips al alumno. Mira, en este paciente que está intubado la ventana está un poco más acá, acuérdate que el aire cuando tiene enfisema no transmite, acuérdate que debes de hacer estos movimientos. Entonces, sin duda, va a ser, creo, ya parte de como ya lo dije, del programa de las licenciaturas en medicina. Creo que ya lo empiezan a incorporar varias. En la UNAM ya hay un módulo donde les enseñan ultrasonido, en donde deben de ir aprendiendo a la par de la anatomía. Entonces, sin duda, va a tener más desarrollo. Y también importante es que pues los equipos se deben de adaptarse para cada especialista. Hay especialistas que usan equipos de bolsillo, hay especialistas que usan equipos de plataformas intermedias, altas. Nosotros pues utilizamos de plataforma alta. Ya traen presets también para ecocrítico, entonces... Pero algo importante con esto, y que siempre me gusta mencionarlo en los cursos, de hecho, es que el mejor eco que tienes al momento es el que tienes disponible en ese momento, siempre que lo sepas utilizar. Y siempre le repito mucho, por ejemplo, a mis residentes, que el mejor eco que tienes va a depender de si tú te conoces al ecógrafo. No es lo mismo, tú puedes tener un Ferrari, pero si no sabes manejar el Ferrari no tienes nada, manejas un Kia, por ejemplo.
o puedes tener un Kia y lo manejas como un Ferrari y tienes tremendo auto. Por ejemplo, lo mismo pasa con los ecógrafos. Puedes tener un transductor matricial de último modelo, pero si no sabes las utilidades que puedes sacarle o el rédito que puedes sacarle al transductor, da lo mismo que tuvieses un equipo de una generación mucho menor. Ahora, creo, compartiendo lo que Edgar mencionaba hace un momento, que esto tiene que ser una especialidad aparte, en mi humilde opinión. Creo que esto tiene que ser un territorio aparte en el sentido de que requiere un entrenamiento extra. No es para una persona que traiga un entrenamiento de eco general. Esto es como las subespecialidades, por ejemplo, en intervencionismo. Es decir, lo que hacemos estructural, por ejemplo, sabemos, y tú lo mencionabas hace un momento, esto no sirve como un cursito de 24 horas, un curso intensivo. Hice un curso de 48 horas, soy experto en estructural. Hice un curso de 24, soy experto en POCUS, por ejemplo. No, esto requiere estar encima de la técnica y perfeccionar la técnica, por supuesto. Chicos, me encantaría estar más tiempo con ustedes, pero el tiempo nos apremia. Podríamos pasar toda la mañana hablando de este tema que es apasionante. Los invitamos, Arturo, con Edgar, que como les mencionaban ellos hace un momento, tienen una diplomatura con la UNAM, con este entrenamiento. Estamos abiertos, por supuesto, si tienen preguntas que les surgieron durante el podcast, nos las hacen llegar, por favor, estamos abiertos. Arturo, yo podemos hacerle respuesta a estas preguntas que le hayan surgido. Muchísimas gracias, Edgar, por tu compañía. Gracias, Arturo, por la compañía. Los invitamos a continuar mirando los podcasts que tenemos disponibles para ustedes. Este es otro de los tantos que les vamos a ir mostrando en nuestra sociedad, en CISIAC. Y muchísimas gracias por su asistencia.